Bien, pues ya para concluir con este tercer vídeo y finalizar con la exposición de contenidos de este tema 6, nos quedaría abordar el asunto relacionado con la reducción de costes laborales y las prácticas de ingeniería fiscal que ponen en práctica las empresas multinacionales con objeto de incrementar el nivel, maximizar el nivel de ingreso y minimizar el nivel del coste, visto todo el asunto de las deslocalizaciones. Claro, entrando en el tema de la reducción de los costes laborales, yo recuerdo que varias veces en clase os pregunto, ¿vosotros qué pensáis? Pues, ¿y vosotras qué pensáis? ¿Que ganáis mucho o poco? ¿Me decís poco? La respuesta, evidentemente, es depende, ¿no? Depende de con quién nos comparemos. Pero la realidad del problema que tenemos en el ámbito internacional y en el ámbito europeo, Europa es internacional, pero si lo consideramos un mercado doméstico, como dirían los estadounidenses, pues tenemos un doble problema, puesto que no podemos competir en costes laborales con el sudeste asiático, no podemos competir en costes laborales con América Latina y no podemos competir en costes laborales con Europa del Este. Esto es un problema. Es un problemón que yo no veo claro qué solución puede tener a día de hoy, desde luego dentro de este sistema económico. Si jugamos a lo que denominamos, como veíamos en el tema 1, el neoliberalismo dentro de la Unión Europea, el proceso agudo de liberalización del comercio de bienes, servicios, de capitales y de factores productivos de mano de obra, a lo que nos está llevando es a un contexto, como ya veíamos al finalizar el pasado tema, de competencia en el ámbito fiscal, pero también en el ámbito de costes laborales y de regulación laboral. Y esto, claro, es un problema, porque fijaros, aquí tenéis los costes laborales estimados por hora, estos son datos de Eurostat a nivel europeo. Es decir, lo que ganaríamos por hora. Como podéis ver, España, pues estaremos alrededor, con datos de 2022, de unas ganancias, unas 23, 24 horas, ¿no? Euros por hora, disculpar, 22, 23 euros por hora ganaríamos en España. ¿Eso es mucho o es poco? En comparación con el promedio europeo, lo tenéis ahí, zona euro, Unión Europea. Estamos por debajo, pero estamos sustancialmente por debajo de la zona euro, que estaría alrededor de los 35 euros por hora. Es decir, en promedio ganarían unos 12 euros más que nosotros, 10, 12 euros más que nosotros en la zona euro. Es decir, ganaríamos por debajo. Pero claro, no competimos con Alemania, no competimos con Francia, no competimos con Dinamarca. Ojalá pudiésemos competir con estos países. Los graduados superiores, vosotros, vosotras, yo ojalá, yo pienso que sí tendríais que competir con los graduados superiores de estas economías. El problema es que industrialmente con quien competimos ahora mismo es con Europa del Este, la gran protagonista interna del proceso de deslocalizaciones industriales en Europa. Son nuestra competencia. Nos han desindustrializado y nos están a día de hoy desindustrializando en beneficio de los países de Europa del Este. Nosotros hicimos lo mismo con los países centroeuropeos. Yo os lo comenté en el tema previo, cuando España, Grecia, Portugal entran en la Unión Europea, todo Centro Europa se rebela. Consideraban que al tener unos costes laborales muy inferiores a los costes laborales de sus economías, todas las industrias se iban a ir al sur de Europa, ahora se van al este. Nos vimos beneficiados de este proceso de deslocalizaciones internas y ahora nos vemos perjudicados. La raíz la tenéis aquí. Ganamos en promedio alrededor de 10 euros por hora, más que lo que se gana en las economías del este. Y esto es un problema. Yo insisto, os pregunta, ¿ganáis mucho o ganáis poco? La respuesta es depende, pero si competimos con Europa del Este, ganáis demasiado. Tenéis sueldos demasiado elevados. Esto es un problema, evidentemente. A nivel un poquito más internacional, que tenéis aquí? ¿Veis? Eje de ordenadas, promedio de horas de trabajo, a la izquierda, ¿no? El eje de la izquierda, el eje de ordenadas. Promedio de horas de trabajo. La parte de abajo, eje de abscisas, es el promedio de salario semanal. Promedio de salario semanal. En consecuencia, veis ahí España más o menos está en el centro. En España, pues tendríamos un salario semanal de unos $800 semanal.
Un salario semanal y trabajaríamos en promedio pues algo más de 30 horas. Aquí pues claro está la gente, es un promedio pues de personas a tiempo parcial, a tiempo completo, etcétera. Entonces trabajamos alrededor de 30 a 32 horas semanales en un promedio, insisto, y en un promedio pues ganaríamos unos 800 dólares semanales. ¿Qué es lo idóneo? Lo idóneo es trabajar menos horas y tener salarios más elevados, es decir, estar en el cuadrante inferior derecho, donde están los salarios más altos y las horas de trabajo semanal más reducidas. ¿Quién tenemos ahí? Tenemos a Alemania, a Dinamarca, Islandia, Suiza, Austria, Holanda, Finlandia, Suecia, Noruega, en fin, Francia, ¿no? Que yo siempre digo, a mí compararme con Francia, a mí no me contes historias, yo me quiero comparar con los franceses. Entonces tenemos a Francia, Reino Unido, ¿no? Esto, digamos, es lo deseable. ¿Qué es lo que no deseamos? Pues tener salarios reducidos y muchas horas laborales. Tenéis a México, a Chile, a Grecia, pero claro, ¿qué otros países tenéis? Polonia, Estonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Portugal, Letonia, a la propia Italia incluso, ¿no? Tenéis una parte importantísima de Europa del Este. Trabajan más horas que nosotros, en algunos casos hasta 10 horas más que nosotros, trabajan más que nosotros y ganan menos costes laborales por hora. Ganan menos y trabajan más horas. Y desgraciadamente son nuestra competencia. A día de hoy, salvo que pongamos en práctica algún tipo de política de desarrollo industrial nacional, que tendrá que ser público, porque no verá otra, tendrá que ser financiado con capital público, al que le guste y al que no le guste, lo siento mucho. Es una pena, pero tiene que ser así. Como consecuencia, ponemos en práctica políticas de este tipo o la realidad que tenemos es esta. Tenemos unos costes laborales demasiado elevados para competir con estas economías, pero más allá. Claro, España la cabeza de la OCDE en coste de despido. Resulta que es que, aparte de que sois muy costosos en términos salariales, tenemos un mercado laboral que es que encima está muy regulado, porque el coste de despido es muy alto. Entonces tenemos que desregular todavía más el coste laboral. Os tendréis que bajar los salarios y tendréis que perder derechos laborales. ¿Con qué objetivo? Con el de ser más competitivos. Iros al final del tema pasado, cuando os comentaba que estamos compitiendo en costes laborales, desregular el mercado laboral, reducir los salarios, aquí lo veis, estamos a la cabeza del coste por despido y pues los más extremistas dicen que lo que hay que hacer es desregular todavía más el mercado laboral para facilitar el coste del despido y así ser más competitivos. Bajar salarios, desregular el mercado laboral. Fijaos que tenéis aquí, ¿no? Un mapa global del respeto por los derechos de los trabajadores. La inercia donde nos lleva, pues bueno, los tenéis ahí Europa como el oasis. Si veis, este es el mundo en colores oscuros, Europa en color claro. Cuanto más claro sea el color, más derechos de los trabajadores tenemos. Europa es un oasis. Es un oasis que estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo incluso internamente. Fijaros como en la parte de Europa del Este veis que tenéis tonos sustancialmente más oscuros que los que tenemos en Centro Europa, en Escandinavia e incluso en la parte del occidente europeo. Recuerda, si estamos compitiendo con estos países, nos tendremos que desregular hasta adaptarnos al global del mundo. Esto para mí es un problema y no lo puedo ocultar. La inercia que tiene este sistema, a lo que nos está llevando este sistema, es a esto, a competir en costes laborales. Y lo que vemos actualmente es que Europa es un oasis. Pero en contra, al contrario de intentar preservar ese oasis, lo que estamos haciendo es adaptarnos a esta inercia masiva de desregulación del mercado laboral, de pérdida de derechos laborales, de salarios bajos y pérdida de derechos laborales. Pero ¿qué ocurre si nos comparamos con Asia? Fijaros, lo que me interesa es aquí el eje de ordenadas remuneración por hora. Esto evidentemente es un diagrama muy antiguo porque puesto que tiene aproximadamente 15 años, pero es que no he encontrado otro diagrama que sea similar a este que tenemos aquí. El más parecido es este que os muestro, pero no hay datos de Asia. Lo que me interesaba es ver datos de China, de Indonesia,
de Taiwán, de Hong Kong, y el único que he encontrado como diagrama gráfico es este. No creo que hayan variado mucho los datos, ¿eh? Claro, es que en la parte de la izquierda, remuneración por hora en dólares de Estados Unidos, 0,4080. Tenéis en función de del proceso productivo, ¿no? Si está más cerca o más lejos, ¿no? del consumidor, esto nos interesa menos. Veis que en Japón, en los países europeos, pues tenemos remuneraciones entre los 20, 30 y hasta los 40, 50 dólares por hora trabajada, pero me interesa la parte de abajo. Veis ahí a China, ¿no? Gigante, la preeminencia de China es absoluta. Tenéis a Taiwán, Indonesia. ¿Cuál es el salario promedio por hora? Estamos en 2009, esto hace década y media, pero ¿cuánto era el salario promedio? $0 a la hora. Pero no es que no les paguemos, a lo mejor les pagamos €1 a la hora. Nosotros estábamos cobrando, esto evidentemente hablamos de 2022, aquí 2009. Habría que actualizar los datos, pero lamento comentaros que no creo que varíe mucho. Nosotros rondábamos los 20, 25, en este caso en euros, no en dólares, 20, 25. Aquí hablamos de prácticamente no pagarles, les pagamos céntimos por hora. Les podemos pagar 50 céntimos por hora trabajada, €1, €1,50. Tienen salarios 20 veces inferiores a los que tenemos en España y hasta 30 veces inferiores a los que se tiene en el resto de países de la zona euro. No podemos competir en costes laborales. No pedimos los europeos en general competir en costes laborales con el sudeste asiático, con Asia, no podemos competir, y en España no podemos competir con los países de Europa del Este. Este es un problema. Este es un problema puesto que, como os comentaba en el vídeo previo, la mayor concentración de deslocalizaciones productivas a nivel europeo y quitando el sudeste asiático a nivel mundial es Europa del Este ahora mismo. Es la gran factoría interna de Europa. La gran factoría del mundo es Asia, el sudeste asiático, China, India y el sudeste asiático, y la gran factoría europea a nivel interna es Europa del Este. Y a día de hoy, desgraciadamente, en cuanto a costes laborales y a regulación del mercado laboral, España no es competitiva. Y esto para mí es un problema, puesto que la lectura que se hace desde los medios de comunicación es que hay que desregular y hay que bajar salario. Hay que ser más competitivos. Yo me vais a disculpar, pero yo eso no lo veo claro del todo. Disculpar que aquí yo sea sincero, es que no lo veo claro. Porque ya lo decían en mi generación, se estaba comentando en vuestros hermanos y hermanos mayores, los que eran millennials, y yo en vuestro caso es que lo veo todavía más agudo, ¿no? De que la competencia tiene que ser siempre a la baja. Siempre tiene que ser competencia a la baja. Y ocurre lo mismo con la práctica fiscal. Aquí tenemos que diferenciar lo que es la elusión fiscal de la evasión fiscal. La elusión fiscal, es decir, este conjunto de herramientas, de metodologías, de fórmulas, ¿no?, que ponen en práctica las empresas multinacionales para pagar el menor número de impuestos posible, no es ilegal. Que la gente dice, es que eso es ilegal. No, no es ilegal. Es perfectamente legal. Se llama ingeniería financiera, prácticas de ingeniería financiera. Y nos pueden gustar más o menos, pero son totalmente legales. Otra cuestión es si las regulamos. Otra cuestión es si las regulamos. Pero a día de hoy la inercia es la contraria. Evidentemente, esto es legal y no es legal la evasión de impuestos. La evasión de impuestos es ilegal, pero estas prácticas de ingeniería financiera son totalmente legales y además están absolutamente desreguladas. En ese sentido, bueno, pues volviendo a las comparativas, si hacemos una comparativa en términos de costes laborales y del enorme problema que a nivel nacional tenemos actualmente en términos de competir, sobre todo con Europa del Este, ocurre una cosa muy similar con la parte fiscal. Tenemos unas tasas nominales sustancialmente elevadas. Sabemos perfectamente, porque ya lo hemos comentado en clase en varias ocasiones, que una parte es la nominal y otra es la efectiva. La efectiva en nuestro caso, lo veíamos en clase, me ayudasteis a buscar el dato, en el caso de pymes rondaba el 15%. No es este 25%, sino que una pyme en términos promedio rondaba el 15%. Estamos negociando, creo que ya se ha aprobado una normativa europea para poner un suelo legal, un impuesto de sociedades, un suelo legal del 14%. Y está aprobado, pero ahí tenemos Irlanda con el 12,5%.
Entonces, si hacemos una lectura rápida, fijaros, estamos en el 25, casi podemos ir más rápido si leemos los países que tienen una tasa impositiva nominal, insisto, superior a la nuestra. Si nos vamos a la parte derecha, que es la que nos interesa, obviando Estados Unidos, tal, tenemos a Suecia, tenemos Estonia, Turquía, Islandia, Finlandia, Letonia, Eslovenia, Polonia, la República Checa, Alemania, Lituania, en fin, la propia Irlanda, ¿no? Hungría, un 9%. En fin, y hasta Suiza, ¿no? Es que Suiza es un paraíso fiscal que no está incluido dentro del listado de paraísos fiscales. Pero veis, en términos fiscales, pues claro, decimos, no, ojo, España es que es muy poco competitiva porque tiene unas tasas impositivas muy elevadas. Pero eso es la nominal, la efectiva no es así. Las pymes rondan el 15%, estamos intentando aprobar, que algo está aprobado, pero no sé si todos los países lo han puesto en práctica a nivel europeo, una normativa de suelo de impuestos sociales del 14%. Pero ya hablamos en clase y os lo comenté en varias ocasiones que en el caso de las empresas multinacionales que operan en España están todas por debajo del 10%. Incluso algunas, porque están los datos en la hemeroteca digital, están por debajo del 8%. Es decir, este dato no es real. Estas grandes empresas multinacionales que operan en nuestra economía, estos grandes flujos de inversión internacional que vienen a nuestra economía, balanza de pagos, cuenta financiera, pagan unas tasas impositivas absolutamente reducidas. Pagan muy pocos impuestos y ese es el problema. Yo siempre lo comento y me lo habéis escuchado muchas veces, que el problema no son las pymes. La mayor parte del tejido empresarial nacional son pymes. A las pymes que las dejen tranquilas, demasiado pagan con ese 15%. El problema son las grandes empresas, el tema que generan muchos empleos. Que os mandé un correo electrónico en lo relativo a la generación de empleo y a la generación de valor añadido de las grandes empresas multinacionales que operan a nivel nacional. Son las que más valor generan y son las que más empleo generan, pero también son las que menos impuestos pagan. Este dato que tenéis aquí, en España se pagan muchos impuestos, no es real. Las grandes empresas multinacionales pagan unas tasas impositivas, enfrentan unas tasas impositivas reducidísimas. Y aún así, se supone que no somos competitivos, porque nos cuesta atraer inversión a este nivel y nos cuesta mantener las empresas multinacionales operando en nuestra economía. Estamos perdiendo competitividad en lo relativo a Europa del Este, que están ahí al lado, que no es irse a Sudáfrica o irse al sudeste asiático, es irse a 3.000 kilómetros al este, están al lado, y es Europa. Algunas tienen hasta euro y pertenecen al mercado común, es Europa. España se vio beneficiada hace décadas de este proceso de deslocalizaciones y ahora nos vemos perjudicados. Ese es el debate actual, ¿eh? Ese es el debate actual, volvemos a nuestro tema previo en términos de bienestar, de generación de empleo, de precarización del mercado laboral, de precarización de toda la normativa relacionada con el mercado actual laboral español, todo el tema de la fiscalidad. Es que este es el debate real. Todo para mí, la génesis, el elemento primero de generación de malestar a nivel socioeconómico viene de lo que estamos viviendo en los últimos años y sobre todo en la última década, a nivel nacional, desde la crisis, que nos venden unos datos macro que aparentemente son positivos, pero lo que vemos a nivel social, lo que vemos a nivel regional, pues a mí no me gusta. Entonces, bueno, pues poco más que comentar, ¿no? Este tema, como veis, es un tema de extraordinaria actualidad, es un tema de debate, pienso que bastante importante y ojalá, bueno, pues esto os ayude a intentar comprender un poco más cómo es el funcionamiento actual de todo el comercio internacional y toda esta dinámica económica, fiscal, laboral que tienen las grandes empresas multinacionales y el enorme problema que actualmente tenemos para mantener al poco tejido industrial y multinacional que tenemos operando en España, más allá de los servicios, más allá de las empresas de servicios, de producción de bienes. Tenemos un enorme problema en ese sentido porque nos cuesta atraer capital y nos cuesta mantenerlo. Lo mantenemos a través de privilegios fiscales. Un mercado cada vez más desregulado, un mercado cada vez más precarizado en términos salariales y un mercado donde pues, los privilegios fiscales se están convirtiendo en España en la principal herramienta de atracción. Y ahí tenéis a la Comunidad de Madrid.
lo que pretende pues casi desplomar las tasas impositivas para empresas que vengan aquí. Estamos compitiendo a ese nivel, compitiendo de manera, para mí, contraria a cómo tendríamos que competir, que es con tecnología, con buenos trabajos, con buena formación, con buenos salarios, con gente muy competitiva, con gente productiva, con buenas empresas, con pues un sector dinámico que esté apoyado desde mi punto de vista. Tendría que ser así por los estados y quizá a nivel nacional no lo podemos hacer, pero sí a nivel europeo. Yo pienso que a lo mejor este es el momento, lo he comentado en clase, de poner en práctica políticas bastante importantes a través de los estados, a través de la Comisión Europea, a través de Europa y de los estados, una política pues, bastante importante y a nivel internacional, incluso agresiva con el sector internacional, de crear unos ejes de desarrollo productivo y tecnológico que de aquí a unas décadas nos convierta en una pues, potencia económica y comercial y que eso pues genere mayores incrementos de bienestar y una percepción distinta de lo que es Europa. Pero ahora, a día de hoy, la inercia no es esta. El de la inercia no es esta. Es cada vez menos estados, menos presencia del Estado y más presencia del mercado. Quizá a lo mejor es el problema. Esto es un debate que deberéis tener vosotros y vosotras a nivel interno. Y bueno, pues yo tengo mi opinión y no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, como siempre os comento. Y la idea de todo esto es precisamente generar debate, generar preguntas y bueno, pues que todo esto pues quizá os lleve a un cuestionamiento de lo que pensáis y bueno, pues poco más. Yo mi papel es este y bueno, pues espero, no sé si hacerlo bien, pero desde luego pues hacerlo del modo posible.